Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté mirando hoy o el lugar del mundo que usted me esté viendo, mis amigos, mis seguidores, compatriotas y adversarios. Y siempre diré adversario porque tengo adversarios. Tengo personas que siempre me van a combatir por mi forma de ser, por lo que informo, por lo que digo, y no porque no sea real, sino porque nunca están de acuerdo que se diga la verdad. Bien, mis amigos, le había prometido hoy hacer un programa especial, hacer una transmisión especial. Y primeramente quiero decirle que he estado no muy bien, no de salud, sino porque recibí una noticia muy triste de que en Cuba mi mamá sufrió una isquemia que le provocó una parálisis, tiene la lengua enredada, ha perdido el conocimiento, tiene la vista fija y no se alimenta. Y he sido un hijo muy pegado a su madre. Somos en total 4 hijos del mismo matrimonio. Soy el mayor de esos 4 hijos. Pero la vida ha sido algo muy especial, muy especial. Y nunca se ha separado de nosotros. Aun cuando se divorció de mi papá, o cuando mi papá se decidió ir de la casa, la vieja siempre estuvo a nuestro lado, hasta actualmente la edad de hoy. He hecho un viaje, he emigrado para poder ayudar a mi vieja por la situación económica que atraviesa un país debido a toda la guerra económica que sufre Cuba por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos por las medidas y sanciones y que se dificulta mucho. Hoy mis familiares que están en el extranjero, mis sobrinas, mi hermano y mi hermana, estamos preocupados por el estado de salud de nuestra madre. Sabemos cómo están en las condiciones en estos momentos de los hospitales y la falta de medicamentos. Hacemos todo porque lleguen medicamentos hacia allí. Y por eso no voy a extenderme quizás mucho, pero sí voy a dar una breve explicación porque lo merece un día como hoy. Un día como hoy, 11 de julio de 2021, estimulado, y le voy a decir, estimulado desde el sur de la Florida, en algunas provincias y pueblos, se fueron a la calle aquellas personas que se sintieron no identificadas con el proceso revolucionario y que se sentían afectadas. Aquellas personas estimuladas por grupos que dijeron que era hora de acabar con la dictadura, que fue así como se planteó, se fueron a la calle, pero no como se dice. Quizás en algunos lugares sí hubo algunas protestas pacíficas, pero no siendo así en el resto del país, porque fueron más los actos agresivos, violentos hacia Cuba y hacia las instituciones cubanas, incluyendo ataques a policía, apedramiento de carros de patrulla de policía, apedramiento de instituciones del Estado, sedes del partido y gobierno, roturas y apedramiento de tiendas y el robo de sus artículos. Existieron apedramientos a hospitales infantiles como en Cárdenas y en el Hospital Infantil de Camagüey. Existieron ataques a sedes del gobierno donde hubieron personal que laboraban en la seguridad y custodia del lugar y fueron heridas por las piedras y tuvieron que asistir a hospitalización. Por lo tanto, no puedo decir que esto fueran protestas pacíficas y que fuera por un descontento total. Había que un descontento porque había una pandemia, había tiempo de encierro o de cuarentena, se empezaron a escasear los productos, pero como siempre hago un paréntesis y una parada,
quiero decirle algo. En el día de ayer informé que desde los Estados Unidos, desde su Departamento de Estado, escuchen, anoten porque no digo mentira, desde su central de inteligencia, la CIA, y desde el sur de la Florida, por grupos o grupúsculos contrarrevolucionarios con personalidades terroristas, estaban elaborando o han estado elaborando desde mucho antes del 2021 que se provocara una reacción y llevar el pueblo a la calle. Aquí nada es casual, porque como lo dije ayer, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos no es casual, existe y está hecha para esto. El Departamento de Estado se involucra en esto. Y los grupos o grupúsculos de contrarrevolucionarios en la Florida con estos que hemos llamado o llamo contracubanos 2.0, que nada más que son títeres y marionetas de estos grupos, llevan hacia Cuba, hacia personas de muy mal, vamos a decir así, algunas quizás intelectual, pero no todo, de un mal nivel, para que estas personas sean lo que provoquen los disturbios y lleven a la gente a la calle. A medida que se formó el disturbio, se fueron sumando gente que se sentían mal con lo que estaba sucediendo, con las carencias, pero lo único que hicieron es hacerle juego a estos grupos. En muchos lugares, mis hermanos, comenzaron ataques de estos grupos que ya estaban orientados a qué debían atacar. Sector de la policía, a policía. ¿Y con qué objetivo? El de tratar de llevar un conflicto que resonara y que saliera al plano internacional. Desde hacía varios días, y ojalá que se acuerden, el Chivatazzi y otros grupos ya hablaban de tomas de provincia y de tomas de ciudades como la de Camagüey. Y yo recuerdo que antes del día 11 ya había hablado el Chivatazzi cubano de que se había tomado el pueblo de Camagüey, que se había tomado ese gobierno, porque esa era la orientación que había dado la Central de Inteligencia de los Estados Unidos con sus grupos o grupúsculos en Cuba, así como el Departamento de Estado, así como los grupúsculos o grupos contrarrevolucionarios de la Florida, del sur de la Florida. Nada fue casual. Hoy por hoy, si ustedes quieren, vayan a las redes y escuchen. Solamente cojan un lapicero, tomen una nota y empiecen a anotar todo lo que dicen estas personas. Y tomen sus nombres, para que vean que no dicen sus nombres. Ponen supuestos nombres. Pero estas personas, la orientación es siempre ir ¿a dónde? A la calle. Si ustedes escuchan a Otaola, que ahora dice que va a ir a la ONU, ¿por qué es tan desmoralizado? Hay que hablar de él, porque ha sido una de las personas, uno de los contracubanos, que yo puedo decir que es hoy así. No, ella no lo catalogo como contracubano. Para mí Otaola no es más que una tiñosa mercenaria terrorista. Y si alguno dice que exagero, te pregunto, Otaola vive incitando, y oigan la palabra, incitando a ir a la calle, a atacar carros de policía. ¿Cómo se considera eso? A romper vidrieras. ¿Cómo se considera eso? A atacar personalidades políticas. ¿Cómo se considera eso? Acto de terror, agresión. Entonces, el subnormal, porque aparte de ser una gran tiñosa pedófila, cree, y ese es el cacareo que tiene en las redes, que puede engañar a todos. Pero voy a detenerme aquí y no en Otaola en sí. Yo quiero
Y lo pido, lo estoy pidiendo porque me gusta más que las personas me lo comenten, me lo digan y me pregunten, ¿qué está viviendo hoy los emigrantes en los Estados Unidos? ¿Qué está viviendo hoy? Y yo digo la comunidad emigrante, el estadounidense. ¿Qué están viviendo hoy los residentes de origen extranjero y los, perdón, los, ¿cómo decimos? Aquellas personas que se han nacionalizado de origen extranjero. Primeramente, ahora vino una ley que hay que los jóvenes de 18 años, de 16 a 18 años, tienen que registrarse para un servicio militar en los Estados Unidos. Y si tienen residencia y no se registran, pierden la residencia y no pueden aplicar para la ciudadanía. Y cuando usted mira y anota una por una de las cosas que yo les voy a decir aquí, persecución de los emigrantes, maltrato, abuso, viola sus derechos, son reprimidos, son llevados a campos de detención y concentración, como hoy el que está en el sur de la Florida y que está en una zona inhóspita rodeada de caimanes, cocodrilos y serpientes. ¿Es o no acaso lo que hoy Donald Trump lleva hacia los Estados Unidos no es una dictadura? Usted viajó según para escapar de una dictadura y hoy usted se ve reprimido en Estados Unidos por una dictadura, por militares, por policía, por el ICE, por la Guardia Nacional, que lo reprime, lo detiene y lo lleva a un área como preso, retenido, y donde no están las condiciones idóneas para que usted esté allí. No hay agua, ni para lavarse la boca, ni para bañarse, ni para afeitarse. Se vive en hacinamiento, pero aparte, un lugar rodeado de mosquitos, que dicen que los mosquitos casi tamaño un murciélago. Que me perdone si exagero. Y que las temperaturas en las noches son muy frías, y que son carpas, y que si hay lluvia fuerte, penetran al interior de estas carpas. ¿Es o no una dictadura? Pero sin embargo, como lo dije ayer, nadie es capaz de decir, estamos viviendo en dictadura, tenemos a un tirano, estamos viviendo en un régimen. Cuando hoy, y lo vuelvo a decir porque lo digo así y es así, a usted le dibujaron, a usted le decoraron un sueño americano que hoy para usted no existe, hoy es una pesadilla. Usted está viviendo un horror. Mis hermanos, pero ¿por qué engañarse? ¿Y por qué mentirse? Comparo hoy una sola comida a la comida que te dan en una prisión en Cuba. Entonces hablan de que allí hay jóvenes presos, que hay una dictadura, que se abusan los derechos. ¿Qué es esto que están haciendo, hermanos míos? Cuando en Cron han muerto varias personas, incluyendo hace poco un cubano de 75 años, que vivía por más de 60 años en los Estados Unidos. Te pregunto, pero nadie responde. ¿Tú sabes por qué no responden? Porque lo único que se han centrado en decir que en Cuba hay una dictadura y que en Cuba hay un régimen. Pero ahora te pregunto, como te lo he preguntado, ¿por qué la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y estos grupos o grupúsculos contrarrevolucionarios, por más de 60 años han estado elaborando planes contra Cuba? ¿Y por qué han gastado una fortuna? Te pregunto, por derrocar a la revolución cubana. Si dicen que el socialismo en Cuba
la revolución cubana y el gobierno es fallido y fracasado? ¿Por qué han gastado tantos recursos? Y me gustaría que me hablaran de esta cantidad de dinero aquí, que ha ido a manos inescrupulosas de elementos contrarrevolucionarios que no ha utilizado este dinero para eso. Y esto le sirve para hacerse rico a los Díaz Balar, a la señora María Elvira, al señor Carlos Jiménez, a Marco Rubio, a Boroná, porque los presos que ellos dicen políticos no reciben la verdadera ayuda que dicen haber destinado para ellos y para su familia. No reciben el verdadero dinero que se ha dado para estas actividades terroristas o contrarrevolucionarias dentro de Cuba. Por más de 60 años o por más de 65 años. Pero nadie te dice a ti estas cosas. Pero nadie te dice a ti por qué a Cuba le están aplicando un embargo. ¿Y quién es el verdadero afectado de ese embargo o bloqueo que hoy se ha arreciado tanto? El pueblo de Cuba y la familia cubana. Entonces, no es una política contra un gobierno o contra una dictadura o contra un régimen. Es una política contra un país y contra un pueblo y contra la familia cubana. ¿Y por qué venimos a mentir? Si a Cuba se la retiró del SWIFT, era para que Cuba no pudiera adquirir financiamiento a través del SWIFT. ¿Y para qué? Para que hoy los hospitales no puedan comprar sus medicamentos, para que hoy no haya material material de hospital, ni material quirúrgico, para que hoy no se pueda tener piezas de repuesto ni combustible para esas termoeléctricas. Pero volvemos a caer como idiotas, como analfabetos y como ignorantes. Yo les pido que lean el memorando, que yo lo tengo aquí en TikTok, que hizo Lester D. Marjorie. Léanlo. ¿Cuáles fueron los objetivos de ese memorando en 1960? Que se aplicara en 1962 como el embargo a Cuba. Mis hermanos, cada vez que hacemos algo, viene elaborado, preparado y financiado desde dentro de los Estados Unidos y del sur de la Florida. Todo eso que hablan y hablan, que se vuelve bla, 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 que son puchumbá nada más. Que yo, el sentimiento, como lo oí ahorita, que un sentimiento hacia los jóvenes. Mentira. Porque tú no tienes sentimiento por los niños que no le llegan los citostáticos para salvarse, que atraviesan enfermedades oncológicas. Mentira. Mentira, que tú no quieres que llegue material de cirugía ni curaciones para que sean operaciones o para mi vieja. Entonces tenemos que viajar y tenemos que enviarlo desde el exterior para poder salvar a nuestros familiares. Y quieren parón. El único país que aplica es Estados Unidos. Porque España, usted vive en España y usted puede enviar a Cuba remesa, medicina, alimento, paquete. Está en Grecia y puede hacer lo mismo. Está en Alemania y puede hacer lo mismo. Está en Irlanda y puede hacer lo mismo. Está en Holanda y puede hacer lo mismo. Está en Brasil y puede hacer lo mismo. Está en Chile, en Uruguay, en México, en cualquier país, en Canadá. Pero ¿dónde es? ¿Dónde no te dejan? Y prohíben los viajes a Cuba para separar familias. Estados Unidos. ¿Dónde te piden que haya un parón? Estados Unidos. ¿Y qué política es esa? Es una política represiva, agresiva, y es un régimen que tú le impones a un país por ser socialista. Por un país porque hizo una revolución. Pero si tú fueras tan bueno, Marco Rubio, tú dijeras, nosotros vamos a ir directamente para llevar medicina para los niños. Nosotros no vamos a tener nada con el gobierno
pero sí vamos a salvar a esos niños. Mentira. Marco Rubio no representa ni a Cuba, ni a los cubanos, ni a la familia cubana. Marco Rubio representa sus propios intereses, como lo representa Alexander Otaola Casal, como lo representa el Viste Ávila, como lo representa el paparazzi cubano o el chivatazzi cubano, etcétera. En España, el hacer pensante, Pargueta y la Pargueta Carlito, el de España, y todo eso. Sus intereses personales. No le interesa salvar a un niño, no le interesa que se salve una mujer embarazada que puede complicarse y necesita para hacerse una cesárea. No, no le interesa. Lo que le interesa es causar daño, traer molestia, miseria, hambre hacia el pueblo de Cuba, traerlo exaltado, traerlo molesto. Y claro, mis hermanos, si usted analiza, antes no había esta situación. Había bloqueo, pero no había esta situación. Y hoy la situación se ha incrementado más por producto a todas estas medidas y sanciones que se le han impuesto a Cuba. Pero hablamos de lo mismo todos los días y parece ser que mis alumnos, como yo ahora les digo a ustedes, pues son de coeficiente cero. De verdad. Porque una persona razonable y normal se daría cuenta de la guerra que ha llevado a Estados Unidos desde 1959, que triunfó la Revolución Cubana. Porque no resiste que haya un país ahí a 90 millas al alcance de su nariz que sea socialista y revolucionario. Qué bueno los Estados Unidos que apoya a un gobierno genocida y asesino como los sionistas israelíes. Qué bueno, ¿eh? Y ahora quieren limpiar y sacar a los propios nativos de allí para que migren a otros lugares para que Israel ocupe la Franja de Gaza y la Palestina. Qué buenos son los americanos. Qué buenos son los estadounidenses, el gobierno estadounidense. Qué bueno, ¿verdad? Bien, mi hermano, esto era lo que yo quería traerle. Era que se comparara. Hoy es cierto que hay en Aligueiro de Alcatraz, esto es lo que se está viviendo allí, es inhumano, insoportable, dicho por personas a través del teléfono. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces no somos capaces de unirnos a esas personas y solamente estamos tirando a Cuba? Y estamos hablando de que los presos de Cuba, cuando de verdad Estados Unidos está violando los derechos humanos de esos retenidos ahí. En cada centro donde hay hasta niños, donde se esposan niños, donde se maltratan niños, donde se han llevado también para campos de concentración, porque hay que decirlo así, en El Salvador. No, mis hermanos, de verdad. Es penoso, es triste y bochornoso que hablemos de dictadura cuando apoyan una dictadura que se llama la dictadura de Donald Trump. Muchas bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga a todos. Como palo que soy, seguiré diciendo lo mismo. Agüe son agüe, porque agüe son palo. Agüe son mañana. Nasalam malecum, malecum salam. Para yo también, que también llevo Ifá, lo digo, y Ború y Boya y Bocheche. Mucho H y muchas bendiciones. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.